Elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. RCR presenta Cine Estrés, una producción nacional independiente de Verónica Oliveros, certificado número 28670, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Llegó la hora del cafecito o el té. Vamos a desconectarnos por una hora de las cosas negativas. Encuentre soluciones, datos y sugerencias para sus inquietudes y recomendaciones culturales para su esparcimiento. Así comienza Cine Estrés, la revista radial de RCR, con Verónica Oliveros. Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia. Vamos a ponernos esto más lejito porque estábamos así como fuertes. Ya creo que lo arreglamos. Bueno, a todas aquellas personas que nos están escuchando por la señal abierta de Radio Caracas Radio 750 AM en su lugar favorito, pues este jueves de disponerse a escuchar, a buscar soluciones. Y por supuesto también a nuestros internautas que están conectados con nosotros para estar muy enterados de toda la programación de Radio Caracas Radio. Y así comienza Cine Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio. Quienes hacen posible este espacio: en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Juliet Córdoba, en los controles Ian Martínez Bururú y quien les habla Verónica Oliveros. Ustedes pueden comunicarse con nosotros a través del Twitter de la emisora @RCR750 y también, bueno, ya abriendo por acá y ya creo que tengo las notificaciones, ya las voy a abrir por aquí, el Twitter del programa @CineEstrésRCR. Allí, bueno, puedo leer sus comentarios. Si tienen algún servicio público, también estamos prestos a ayudarlos. Y bueno, un saludo muy especial a aquellas personas que nos ven, Rebeca. Vamos a saludar por esta cámara a la gente que nos ve por la radio que se ve, rcr.tv, y también por Periscope en la cuenta RCR750. Un saludo muy especial para Nancy y Héctor Terán, que por supuesto nos reportan audiencia todos los días. Gracias por escucharnos. Por supuesto, de Héctor sabremos pronto, nuestro querido Héctor, que yo digo Héctor Terán y a lo mejor la gente no lo asocia mucho, pero si yo hablo de Dundun y de matrimonio, etcétera, etcétera, pues se acordarán de aquel programa maravilloso, Los Tres Tristes Tigres, y Héctor, por supuesto, es uno de los miembros de esta banda tan emblemática de los 60 en Venezuela, y bueno, que todavía están vigentes, por ahí están tocando. Por ahí creo que es Tinaquillo, que me dijo Héctor, que tienen ahora cerca del Día de los Enamorados. Bueno, les cuento y así comenzamos por acá, revisando un poco las notas en el portal web de globovisión.com. Hay un artículo que me llamó la atención y porque me llamó la atención, pues lo comenté con Rebeca. Dice: ¿sabías que el miedo te hace abrir los ojos? Generalmente uno aprieta esos ojos cuando está viendo una película de miedo, pero al final uno como que no se resiste y los abre, ¿no? Vamos a ver qué dice este artículo. Por absurdo o incongruente que parezca, la reacción natural del ser humano ante el miedo no es cerrar los ojos como se creería, para evitar el susto, ¿no? Al contrario, los ojos se abren más y están en alerta como un mecanismo de defensa natural para detectar el peligro que nos acecha. Aunque las reacciones de cada persona son distintas, por supuesto, ante escenarios de miedo o terror, la única que es invariable es abrir los ojos. Incluso suelen abrirse más de lo normal. Otra de las posibles manifestaciones físicas de temor podrían ser la sudoración, la angustia, la aceleración de los latidos del corazón y las pulsaciones, entre otras. Muy contrario a lo que muchos pensarían que sería la conducta natural del ser humano, en situaciones de miedo o peligro, el campo visual se amplía, así como la sensibilidad ocular, para poder identificar los riesgos que nos acechan. Es por eso que se abre más de lo normal. Esta respuesta ocurre como un mecanismo de defensa ante cualquier posible amenaza. Las emociones controlan las reacciones y bueno, de eso vamos a hablar esta tarde. Bueno, dependiendo de las circunstancias en las que nos encontremos, los ojos responderán de distintas formas a estos estímulos, para así reflejarse también en expresiones faciales. Sí, a veces decimos que los ojos son el espejo del alma, o aquello que no podemos ocultar a lo mejor en nuestra corporalidad, aquello que estamos diciendo en palabras, ¿no? Un claro ejemplo de esto es que cuando sentimos rabia, coraje, enfado o estamos en medio de una discusión,
Los ojos bloquean la luz y enfocan un punto que generalmente es el detonante o la raíz de la molestia. Al contrario del caso anterior, ante la ira y el enojo, la respuesta es que los ojos, en vez de abrirse, tienen la tendencia a cerrarse, lo suficiente como para no perder de vista el objetivo de nuestro enfado. El reseño, lo reseñó todo esto que les acabo de decir, culturizando. Pero es que ciertamente, yo no sé si a ustedes les pasa, cuando uno está muy molesto, uno como que ve más oscuro, y es que ciertamente uno baja al campo visual, uno se pone así con ojitos de serpiente, ¿no? Como al acecho. Y bueno, algo que me sorprendió mucho es que uno tiende a abrir los ojos cuando está muy asustado. Ciertamente uno empieza a buscar salidas, a buscar cómo escapar de la amenaza. Y precisamente conversando esto con Rebeca, bueno, me dice, bueno, pero es que ese es un tema que en este momento es importante tomarlo, y es el miedo. Generalmente pensamos en el miedo como una emoción negativa. Nos han dicho, no hay que tener miedo, sé valiente, el miedo te paraliza, el miedo te hace tal cosa, es decir, le tenemos miedo al miedo. Yo creo que va por allí esa primera angustia que nos genera el miedo. Hay miedos reales, hay miedos que no son tan reales, y precisamente de eso vamos a hablar en la tarde de hoy. Hago un paréntesis porque es que hoy jueves 31, el año pasado era primero de febrero, que bueno, va a ser mañana, por supuesto, fecha calendario, y es que cumplimos un año junto con Rebeca acá los jueves en Gestando en la Radio, así que prácticamente como mañana es viernes y no va a estar Rebeca con nosotras, pues hoy estamos celebrando ese primer aniversario de esta alianza Sin Estrés Gestando. Así es, buenas tardes para toda la audiencia, para ti, Verónica, y bueno, complacida de que ya tenemos un año. El tiempo pasa volando. Sí, señor, dando mensajes gestálticos a la audiencia. La audiencia pide temas que quiere que desarrollemos acá, y como ya saben, la visión que damos es, bueno, la visión desde la psicoterapia gestáltica, que es una terapia de contacto, es una terapia de las emociones. Durante todo este año hemos traído invitados para esta sección de los jueves de múltiples campos, bien sea de otros enfoques, también psicológicos o terapéuticos, y hemos traído artistas, porque la Gestalt se une con el arte, bueno, para dar otra perspectiva de cómo vivir. Así es. Sí, pues aquí sí, Lourdes, estoy de acuerdo contigo. Y es que ciertamente por acá hemos tenido, bueno, muy memorable, por supuesto, con nuestro artista plástico, Onofre Frías. Onofre Frías. Onofre es otro que también conocemos, un amigo en común. Andrés Cañizales, dándonos su testimonio. Ciertamente en este año hemos tenido gente muy querida, Alesia, Janetti Contreras, Hiroshima Palacios, Eunice, Elisaura Crespo. O sea, hemos tenido gente muy querida, ciertamente. Erly Acosta. Sí, aquí estuvo Maribel Padrón, que habló de psicología positiva. Sí, bueno, hemos tenido una gran cantidad de invitados, y eso es una muestra de que Venezuela está en permanente reconstrucción. A pesar de eso, de esa perspectiva que yo tengo, que tú tienes y que muchos tenemos, de la Venezuela pujante, la Venezuela que está en permanente construcción, y digo permanente construcción en positivo, ¿no? Que está llena de emprendedores y de gente que crea. En la actualidad, mucha gente también tiene miedo. Sí. Dice, tengo mucho miedo de lo que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Como dirían las abuelas, fin de mundo lo que está sucediendo. Y aparece el miedo en el escenario del diario vivir. Y bueno, el programa de hoy es ¿qué hacer con ese miedo? Cuando el miedo es un miedo neurótico, y sin importar si es neurótico o no, ¿qué hacer con ese miedo para usarlo a nuestro favor? Porque algo que es real, y es que el miedo existe. Sí. Ahora bien, lo que a lo mejor puede ser negativo, y no sé cómo lo explicarías tú, Rebeca, es la acción que nosotros podemos tomar, o la inacción que dependa de ese miedo. O sea, hay gente que dice, no, es que yo no me arriesgo, es que yo no hago tal cosa, yo mejor me quedo en
mirando los toros desde la barrera, o precisamente por el miedo tiendo a correr, a escapar, a huir de las situaciones y no las enfrento. O sea, son varias formas de manifestación. Yo creo que hay formas de manifestación como personas hay en el mundo, ¿no? Sí. Bueno, el miedo existe y no solo existe, el miedo es necesario. Importante. Claro, porque esa es una emoción básica, basal, que tiene el ser humano y que tienen los animales en general, que les protege, ¿sí? Nos protege el miedo, es un indicativo en este organismo que preserva la especie. Entonces, si tú te sientes amenazado, tu organismo completo va a reaccionar a esa amenaza. ¿Cómo? Protegiéndote. Por eso se abren los ojos. Bueno, porque el organismo está alerta. ¿Para qué? Para cuidarte. Así es. Sí, así es. Somos un organismo con miedo cuidándonos. Abrimos esos ojos, pelamos los ojos, como dirían por allí. Ahora fíjate que hay gente que piensa todo lo contrario. Piensa que cuando vamos a ver una película de terror, por ejemplo, para perder la escena terrible, pues apretamos mucho esos ojos. Pero creo que al final del cuento la curiosidad puede más. Bueno, pero creo que el artículo se refiere sobre todo a ese miedo instintivo que emerge con el cerebro reptil, ¿no? Que es ese cerebro ancestral que desde que aparece el hombre en la Tierra está allí. Y es que tiene intacto. sentido, porque si cerramos los ojos ante una amenaza inminente, pues estamos perdiendo justamente terreno. Claro, no observamos el medio ambiente, que es el amenazante. Ajá. Ahora, hay dos tipos de miedo. Ese miedo al que se refiere el artículo, que es ese miedo del peligro aquí y ahora. Un ataque. Está siendo atacado en este instante y aparece el miedo y claro, recuerden estas escenas de películas donde inmediatamente ante el acosador la protagonista abre los ojos. Pela los ojos. Muchacha, sí. Por Dios, ese es el miedo del bueno. Bien, allí hay toda una reacción química, eléctrica en el cerebro, todo cambia y todo nos pone en alerta para ver cómo me defiendo de esto, ¿no? Y es que todas las emociones tienen manifestaciones fisiológicas, sin embargo yo creo que el miedo es uno de los que tiene es más notable, a lo mejor a nivel... Más notorio, bueno, a ver, no, todas tienen manifestación notoria electroquímica. O sea, si uno está enamorado no pone cara de borreguito. Pues. Por favor. Pero no solo eso, sino las sustancias que están apareciendo en el organismo, ¿no? Aparecen las endorfinas o aparece la adrenalina. Sí, bueno, las neurociencias nos explican eso con mayor detalle. Ahora, ese es el miedo para salvarnos la vida, que es necesario, porque si no, no duraríamos mucho tiempo con vida. El segundo es un miedo, ese miedo secundario, un miedo aprendido, es un miedo que incluso podemos tildar de neurótico. Y de ese miedo neurótico vamos a hablar al regreso, porque ese realmente tiene que tener una explicación bien amplia. Bueno, pues antes de irme, un saludo para aquellos que están en sintonía. Por acá está Maite, quien nos manda saludos. Álvaro Rangel, que nos dice saludos a mi amigo Héctor Terán, de los Tres Tristes Tigres. Bueno, nos está escuchando en este momento. Lourdes Gómez, también por acá. Félix Guedes, muchísimas gracias por estar en sintonía. Y bueno, y por supuesto a María Macei, que acaba de incorporarse con nosotros. Y al regreso más de Gestando en la Radio. Ya venimos. Ya regresamos con más de Sin Estrés, su revista en RCR. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderna. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana.
Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted lo escuchó por RCR. Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo. Es un placer anunciar que el Parlamento Europeo reconoce a Juan Guaidó como legítimo presidente interino de Venezuela. El Parlamento Europeo es la primera institución europea en hacerlo y pedimos a los Estados miembros y a la alta representante que hagan lo mismo cuanto antes a fin de tener una posición única y fuerte. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Hacemos un alto en la rutina, a respirar y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Así es, estamos de regreso. Por acá un saludo para Nera González, quien está en sintonía. Y Lenia nos manda, por supuesto, una visita. Estamos pendientes, que ella está hoy de precumple. Bueno, y Lenia Mundaraín, un abrazo para ti. Ya sabes que mañana, por supuesto, te cantamos el cumpleaños. Y bueno, pues un saludo para acá para Paulis Ramos, quien está en Chile. Giancarlos Herrera desde Puerto Cabello. Muchísimas gracias por estar por acá. Me parece, bueno, aquí Maite dice que con aquel de la G, hasta el miedo lo perdió. Eso es importante. Hay gente que más bien se resguardó o se agudizó en el miedo, y otras que ciertamente hemos perdido el miedo y lo hemos visto. Ayer fue un día maravilloso. Ayer, nosotras estábamos sin estrés. De verdad que sí, acompañando pues toda acción que, como les dije el martes, aquí vamos a estar de tarea y la tarea la hicimos. Y la hicimos de las más contentas. Bueno, pero estamos hablando de ese miedo secundario, ese miedo que puede ser neurótico. ¿Cómo nosotros lo detectamos? ¿Qué es ese miedo secundario? Bueno, ese miedo genera angustia. Estoy angustiado. Cuando empezamos a indagar, es realmente miedo. ¿Y miedo a qué? A lo que va a pasar más adelante, a lo que no sé qué va a pasar, pero creo que va a pasar. Va a pasar algo horrible. Esa expectativa catastrófica genera miedo. Ahora, cuando chequeamos... Pero a veces le ponemos nombre a eso, algo horrible. Me voy a morir, me van a matar, van a matar a un familiar, me van a asaltar. Es decir, le ponemos ya realmente rostro a esa catástrofe, ¿no? Sí, sobre todo cuando indagamos, cuando nos sentamos a ver qué pasa. ¿Angustia de qué? Porque generalmente es una angustia sorda. Estoy angustiado, pero no sé qué tengo. Cuando empezamos a indagar, aparece, no, sí sé, es miedo. ¿Miedo a qué? Bueno, miedo a Lampa, miedo a quedarme sin dinero, miedo a que todo aumenta cada vez más, miedo. Bueno. Miedo a perder la relación, miedo a perder el trabajo, miedo a que me abandonen. Sí, miedo que, mis hijos se van a ir todos y me voy a quedar yo sola acá. ¿Y qué pasa si te quedas sola? Bueno, me voy a morir sola. Entonces, a eso le llamamos expectativa catastrófica, porque estoy esperando que algo terrible suceda. Ahora, eso terrible que yo imagino que va a suceder no está sucediendo. Bueno, sí, pero puede suceder. Sí, pero no está sucediendo. Y usted lo vive como si estuviese sucediendo. Sí, tienes las mismas sensaciones y la angustia como si ya estuvieses viviendo ese miedo. Exactamente, solo que cuando tienes este miedo orgánico, este miedo visceral que surge ante un peligro que te amenaza en este momento, tú puedes reaccionar. Pero ante el miedo a ese futuro que no ha llegado, reaccionar es un poco complicado, porque no ha llegado. Entonces se queda en fantasía. A ese miedo le llamamos neurótico. Y la primera recomendación es, ¿qué hacer? Ya que eso no ha llegado. Primero, tomar conciencia de que eso no está sucediendo. Y también es importante resaltar que no porque lo sintamos somos enfermos mentales.
Porque a lo mejor dice, ay, pero es que la terapeuta nos está diciendo todos neuróticos, porque ciertamente el miedo neurótico yo creo que es algo que sentimos todos en algún momento. Claro, claro. Bueno, somos sociedad neurótica. El miedo neurótico, ¿qué es lo neurótico? Bueno, vivir algo como si estuviera pasando, pero no está pasando. Entonces, a ver. Y difícil convencer a la persona que eso no está ocurriendo. Bueno. Sí. Ahora, para eso es la terapia. Míralo con detenimiento. Ay, bueno, creo que va a pasar algo terrible. Ajá. ¿Crees que va a pasar? ¿Te han dicho que va a pasar? Hay unos audios de que va a pasar, y no está pasando. Pero entonces en estos momentos que estamos viviendo en Venezuela hay una buena recomendación. Ese miedo, por más neurótico que sea, porque no está referido a una amenaza en el aquí y en el ahora, pero sí puede servir de alerta. Quiere decir que ese miedo, si lo hacemos consciente, si nos damos cuenta que lo tenemos, lo podemos convertir en una alerta y decir, bueno, como yo tengo esta expectativa y esto podría pasar, yo puedo en este momento blindarme con también esas recomendaciones que dan por allí. Tenga velas, tenga agua potable. Entonces, yo estoy angustiada. Bueno, en vez de tener el potecito de 5 litros, no, yo voy a tener un pipote de agua potable. Voy a comprar unos alimentos no perecederos. Es decir, pasar de esa expectativa catastrófica y de ese miedo sordo, que es una angustia, que no sé qué hacer, ponte a hacer. Y si el miedo es a que pase algo malo, entonces, ¿de qué manera tú puedes mitigar o hacer menos grave esa situación si se llegara a presentar? Entonces, fíjate que en el aquí y en el ahora tú comienzas a actuar y ese actuar te va a disminuir el miedo. Bueno, y fíjate que pensando un poco aquí lo que estás comentando, ocurre a veces lo contrario. Ocurre que le tengo miedo al AMPA. Estoy claro que la inseguridad en Venezuela no es una sensación, como bien nos han hecho creer o no creer, porque creo que nadie le cree, pero sí nos han comentado, ¿no? Incluso en cadena nacional, que es una sensación de inseguridad. Sabemos que es real. Y la gente pues tiende a seguir haciendo un poco de lo mismo. Si te están diciendo que te pueden robar el celular, entonces yo, por ejemplo, a veces me pongo en el metro, que yo cuando voy a usar el metro procuro no llevarme el teléfono. Y empiezo a ver a la gente sacando el teléfono, haciendo todas las cuestiones, y después entonces tengo miedo a que me roben. Y pues, ¿ves? Me robaron. Pero entonces, ¿qué hice yo? No es vivir en el miedo, pero sí tener en cuenta esas precauciones, esa previsión para no hacerlo realidad, si es posible. Sí, bueno, el miedo debe servir como una alerta, aunque no se trate de una amenaza en este instante, pero una posible amenaza. Bueno, entonces yo tomo previsiones, porque es la única manera de que disminuya el miedo y haya tranquilidad, ¿sí? A ver, tiene que ver sí tiene que ver con sensación, aunque sea real. Tú sabes que, bueno, la realidad es una percepción, cada uno de nosotros tiene una realidad. Es cierto que nos han asaltado en carne propia, hemos visto familiares, los muy cercanos, los no, gente que además pierde la vida en estos asaltos. Uh-huh. Sí. Sin embargo, yo he ido a lugares en Latinoamérica que tienen unos índices de criminalidad bien altos, ¿no? Y yo no tengo sensación de inseguridad. Entonces, o sea, claro, que la sensación te la da el país. No, chica, la sensación la tienes tú. A ver, mientras más información tienes, más sensación te da. Claro. Si uno va, no, este país es paradisíaco y entonces no le presta atención. Por ejemplo. Qué bien. O sea, yo estaba caminando en Ciudad de México y me he sentido súper segura. Bueno, y fíjate todo lo que se habla de las estadísticas en Ciudad de México. Exactamente. Entonces, claro, sí es verdad que tenemos sensación de... Me da miedo. Bueno, porque es que este es mi país y yo conozco todo lo que pasa y me da mucho miedo. Claro. Cuando no tengo información suficiente, porque no me puse a ver eso antes de llegarme a esta ciudad, yo estaba tranquilísima, ¿no? Entonces, sí, hay muchos factores que influyen para que el miedo crezca o disminuya. Ahora, acá lo importante no es... o en este programa lo que estamos tratando no es si es válido o no.
digamos que vamos a usar ese miedo para nuestro beneficio. Mira, que el miedo está, pero entonces, exacto, vamos a sacarle punta y al regreso, por supuesto, vamos a ver cómo le sacamos punta. Bueno, Wilfred González de Puerto Rico nos manda saludos. Paulis nos dice, aquí en Chile estamos apoyando a Venezuela, fuerza Venezuela, los chilenos estamos contigo, muchísimas gracias por eso. Wilfred Nuez también por acá. Betty Soto Zulbe Martz nos da el saludo. Y mira, por acá tenemos una sorpresa, nuestro queridísimo Alberto Perestrelo está en sintonía. Qué bello, Alberto, un abrazo a Tenerife, a ti, a toda la gente hermosa que tenemos por allá en las Islas Canarias. Bueno, ya nos dice que nos quiere un montón, nosotros te extrañamos otro montón. Ah, sí. Así es. Gilmar Millán, Rebeca, qué emoción y orgullo verte y escucharte, amada colega. Caramba, gracias Gilmar. Quiero tenerte aquí, ya sabes, vas a venir de invitada. Así es, bueno pues gracias, mira que estamos bellas, nos dice Alberto. Ay, gracias Alberto. Bueno pues al regreso, por supuesto, nosotras no tenemos miedo a la cámara ni le tenemos miedo al micrófono porque va total, somos bellas. Ay, Dios mío, y con autoestima. Total, al regreso por supuesto con más y las dejo con este pensamiento que nos deja nuestra querida Ilenia Mundaray, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en la tarde de hoy. El hombre valiente no es el que no siente miedo, sino aquel que conquista el miedo, y esto es un pensamiento de Nelson Mandela. Al regreso, ¿qué hacer para que ese miedo trabaje a nuestro favor? Ya venimos. Vaya por un cafecito o un té, que en pocos minutos regresa Sin Estrés. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. La semana pasada estuve en un vivero y compré varias plantas para mi abuela. Algunas de flores para las ventanas y otras de sombra para ponerlas dentro del apartamento. Tener plantas en la casa es muy bueno para la salud. Sí, pero se ven muy mal. Muchas se murieron y otras se ven enfermas. Y te juro que estoy respetando todas las indicaciones de luz y agua que me dieron. Y hasta las sembré en tierra de esa abonada que venden ahí. ¿Y utilizaste solo la tierra de vivero o la mezclaste con tierra? No, la de vivero nada más. Esa es la que está llena de nutrientes, ¿verdad? Sí, está llena de nutrientes, pero es como si a ti te alimentaran solo con pastillas de vitaminas y minerales. El suelo es mucho más que un material poroso de donde se agarran las raíces. El suelo tiene su propia vida y esa vida es importante para las plantas. ¿Qué tipo de vida hay en el suelo? Bacterias, hongos, animales pequeños, son cosas con las que las plantas han evolucionado por billones de años y algunas solo funcionan si entran en contacto con ellas. Pero esas tierras de vivero deben tener muchas bacterias también, porque llevan hasta bosta de vaca. Claro, pero las bacterias de la bosta no son las mismas que viven en el suelo. La idea de fertilizar con desechos animales es darle alimento a las bacterias del suelo, no sustituirlas por otras bacterias. Ahora que lo dices, la tierra de vivero huele muy diferente a la tierra normal. ¿Sabes ese olor de cuando empieza a llover? El olor a tierra mojada. Ese olor lo producen las bacterias del suelo y esas bacterias también producen químicos que estimulan a la planta a crecer. O digamos, es al revés. Cuando una planta siente esas bacterias, sabe que el suelo es bueno y crece. Mencionaste que en el suelo también hay hongos. ¿Ellos no pudren a las plantas? Algunos, pero otros son importantísimos para su vida. De hecho, la mayoría de las plantas se asocian con unos hongos muy particulares y antiguos y forman micorrizas. Micorrizas, mico de hongo y riza de raíz. Micorriza entonces es una combinación de hongo y raíz. Es exactamente eso, es una simbiosis. El hongo puede explorar el suelo mucho más rápido que la raíz y absorbe nutrientes importantísimos de lugares a los que las raíces no alcanzan. Y me imagino que luego se los pasan a las plantas. ¿Y qué le da a la planta a cambio de esos nutrientes? Le da azúcares, que a ella le sobran, pero al hongo le cuesta mucho obtener. Pero si yo le pongo una tierra llena de nutrientes, ¿para qué la planta necesita la micorriza?
En principio no la necesitaría, pero como esa asociación es tan antigua, algunas plantas tienen que tenerla, juro, o si no la raíz no funciona bien. Entonces el problema con la tierra de vivero es que no tiene estos hongos y bacterias que son buenos para las plantas. Exacto, son una tierra muerta. Son buenas como abono, se las puedes poner a una buena tierra para hacerla aún mejor, pero tienes que tener un suelo vivo para que eso funcione. Pues le voy a decir a mi abuela que lo mezcle con algo de tierra del cerro para inocularle un poco de vida a ese suelo. ¿Sabes que eso que le pasa a tu abuela es un problema grave en la industria agrícola? Buscando producir más y más, han aplicado tantos fertilizantes y pesticidas a los suelos que mataron las bacterias y hongos que vivían ahí, sobre todo las micorrizas, y ahora las plantas producen muy poco. Por eso la agricultura sustentable tiene tanto cuidado por preservar la salud del suelo. Yo siempre había escuchado eso, pero no sabía exactamente qué significaba. Claro, una agricultura que mantenga el ecosistema del suelo lo más sano posible, con sus bacterias, hongos, lombrices y pequeños insectos que hacen que las raíces funcionen bien. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A tomar papel y lápiz, buscando soluciones. Seguimos en Sin Estrés. Así es, estamos de regreso acá en Sin Estrés. Muchísimas gracias por el apoyo al comentario. Bueno, y por supuesto un saludo para Emilio Merentes, quien está en sintonía y hablándonos. Bueno, muy buenas tardes. Yo con miedo de libertad, nosotros estamos con ansiedad de libertad. Saludos para Verónica y Rebeca de estas tierras sureñas. Alberto Bengochea nos dice, buen tema, la percepción del miedo en tiempos de crisis. Pero una de las cosas que habíamos comentado antes de irnos a al corte era precisamente, aquí estoy pues como todos los jueves de Gestando con nuestra terapeuta Rebeca Gómez, hablando acerca del miedo para aquellos quienes se están conectando a esta hora, y que precisamente cómo poner ese miedo a trabajar para nosotros. Bueno, lo primero, retomar lo que colocó allá uno de los oyentes, la incertidumbre da miedo, me da miedo lo que va a pasar, por eso estamos hablando de la expectativa catastrófica, me da miedo porque creo que lo que va a pasar es malo, ¿sí? Tengo miedo, ese miedo de libertad y que habla Emilio, besos para ti, Emilio. Mira lo que me he encontrado, mucha gente en la calle diciendo que tiene miedo. De creérselo. Me pasa. Como que no es verdad, como que debo esperar un poquito más. A veces anhelas algo, anhelas, y cuando aparece ese algo empiezas a dudar y te da miedo. O sea, miedo de que dure poco, de que no sea tan verdadero como parece, en fin. A ver, todo ese miedo lo que te está es alertando. Y allí, ¿cuáles son, digamos, los tips alrededor del miedo? Vamos a usar ese miedo, aunque no se trata de un miedo a algo que está ocurriendo aquí ahora, pero no importa, vamos a usarlo para nuestro bien. Bueno, alerta. El alerta es, abre los ojos. Alguna parte de ti está diciendo, no confíes ciegamente, no seas ingenuo. Y eso está bien. Ahora, que no confiar ciegamente, estar alerta y ser bastante crítico es igual a sentir miedo, ese miedo infantil. No. Ajá. Sentir angustia, no, simplemente, ya va, el organismo me está diciendo alerta. Alerta significa que reviso la información, verifico, mira, no estoy de acuerdo con esto y entonces lo expreso por el medio que debe expresarlo. Eso es distinto. Ese miedo yo lo puedo convertir en una actitud adulta que evalúa, analiza y dice, epa, yo quiero que las cosas vayan por aquí. También el miedo me permite
evaluar si la situación depende solo de mí. Y si no depende solo de mí y puede estar presente la frustración, ¿qué pasa con mi capacidad para frustrarme y metabolizar esas experiencias que no me gustan? Para seguir siendo o convertirme en un resiliente, por ejemplo. Es decir, yo puedo usar el miedo como alerta y abrir los ojos ante una situación. Puede ser, en este momento de Venezuela, abre tus ojos, no tienes que creer todo lo que diga todo el mundo. Además, en este momento es angustioso porque precisamente, y lo hemos venido viviendo muchísimo tiempo, yo creo que también tenemos eso, que ser alertas en cuanto a todo lo que nos llega por las redes sociales, por ejemplo. Hay algunas cosas que son ciertas, hay otras que son verificables y hay otras que sencillamente son falsas y las damos por hecho, las reenviamos, las volvemos cadenas, las volvemos virales y entonces de alguna manera estamos propagando ese miedo colectivo, ¿no? Sí, y también pregúntate cuánto estoy participando en escenarios reales y no virtuales. Por ejemplo, mañana viernes hay un encuentro, hay una asamblea de ciudadanos en el Paraíso. Hay un cabildo, en el edificio Tolemaica, fuera del edificio Tolemaica. Muy bien, allí en la calle. Bueno, usted vive por acá cerca. Usted va y de primera mano usted habla con diputados y concejales que van a estar allí, hace sus preguntas, hace sus planteamientos. Es decir, la brecha que hay entre la tranquilidad y ese miedo que te angustia tiene que ver con la poca acción, sino que estás en casa recibiendo información, pero no actuando, haciendo, proponiendo, diciendo. Y es importante que revises eso. Acá en el Paraíso particularmente, que ayer nos acompañaron Manuela Bolívar, la diputada Manuela Bolívar, Iblet Silva y nuestro concejal Jesús Armas, de verdad siempre apoyando a la comunidad de la zona. Ayer fue un día de esos en los que podemos ver que el miedo sirvió también para trabajar la precaución. La gente no se quedó en su casa, la gente salió, pero salió por supuesto alerta, muy pendiente de saber cuál era la salida, saber hacia dónde tenía uno que correr en caso de que se necesitara. Gracias a Dios, yo creo que tanta fuerza positiva, tanta energía de alegría que había en la calle, que se acompañaba con aquellos que pasaban, los autobuses, los camiones, de verdad que la gente estaba dando ese apoyo y ese espaldarazo a la Asamblea Nacional, y bueno, no vimos realmente focos de angustia o de emergencia. Sin embargo, no había nadie que estuviera, que no estuviera alerta, vamos a decirlo de esa forma. Claro, eso es realmente lo que nos hace adultos. Estamos en una actividad ejerciendo democracia, ejerciendo la participación en un acto que es cívico completamente. Bueno, Ignacio Acosta nos dice, a veces los soñadores fracasan por falta de ese miedo necesario que los salvaría, digo yo. Claro, tienes toda la razón. Entonces, el miedo te salva porque te previene. Ahora, si te paraliza y no te deja actuar, bueno, salvo en casos extremos, ese miedo que paraliza también es importante. Sin embargo, si tu tendencia es a quedarte paralizado, revisa, porque estás dejando de avanzar, estás dejando de hacer. Gente que no dice lo que opina porque le da miedo. Sociedades que se quedan calladas porque les da miedo, organizaciones que le tienen miedo a esa autoridad, por ejemplo. Bueno, aquí está, por ejemplo, Freddy Mora, que desde Australia nos dice, hola Vero, un abrazo a las dos. Imagínate ese miedo a distancia que es neurótico e inalcanzable a nuestra acción. Yo diría que no, Freddy, todo lo que se está haciendo fuera de Venezuela ha dado los frutos que hoy estamos viendo. Sí, y es importante, Freddy, que estés asociado allá, que conozcas a los venezolanos que están allá. Y no solamente por el caso que estamos viviendo ahorita en Venezuela, sino que habrán muchas causas latinoamericanas que podemos impulsar desde afuera, ¿sabes? O causas que no tienen nacionalidad, que son de seres humanos, causas ecológicas, lo que sea. Es decir, el organismo lo que necesita sentir es que estás haciendo algo. Cuando te despiertes en la madrugada, cuando te despiertes tempranísimo, 10 para las 4 de la mañana, que tú, pero ¿cómo me voy a despertar tan temprano? Ay, la angustia. Bueno, mire,
vea bien si se va a quedar dando vueltas en la cama o se va a poner a hacer algo. Escribir, leer, organizar la agenda, limpiar la casa. Lo que usted quiera. No mueva muebles porque a esa hora no se mueve muebles. A esa hora no, pero ve a ver, porque el organismo lo que le está diciendo es, ocúpate, haz algo, que no puedo con esto. Félix Guedes nos dice, no se debe tener miedo a nada ni a nadie. El miedo es el recurso que usan los inseguros. A ver, el miedo es una emoción básica, natural y que forma parte del ser humano. El pensamiento que leyó Verónica antes del corte, el de Nelson dice, Mandela. Miren, no, el de Mandela exactamente, o sea, no es valiente quien no siente miedo. Cuidado con eso, porque como el miedo es una característica del ser humano y de los animales, porque como les dije, preservamos la especie gracias a ese miedo que nos protege o a través del cual nos vamos a proteger. ¿Qué sucede? La valentía, el coraje es, a pesar del miedo, salir adelante y descubrir cuáles miedos son neuróticos, cuáles no tienen sentido y cuáles sí son miedos que me protegen. Bueno, mira, Betty Soto nos dice, el 23 de enero me atacó el miedo, creí que era atrapada en la guerra de lacrimógenas en Chacaíto, hasta me caí huyendo del Zaperoco. Bueno, Rebeca estaba allí. Yo estaba allí y te voy a decir algo, lo que recuerdo es cómo abrí los ojos, espantada con lo que nos hicieron, porque fue una emboscada traicionera, ¿sabes? Que no merecíamos. Ahora, el asunto es saber, tener conciencia del miedo, siento miedo y ver si me lanzo o no me lanzo, si lo hago o no lo hago, ¿sí? Evaluar, ponerle cabeza a ese miedo. Claro, no estoy hablando del miedo que sentimos en Chacaíto ese día, porque ese es instintivo. Ese lo que me hizo a mí fue correr. Bueno, pero es que también el reptil nos ayuda para ese instinto de conservación. Por supuesto. Así es. El que no corre, fíjate, el que tiene lentitud puede morir. Oye, Cirano Ortega nos dice una cosa que es bien bonita, bien poética. Buenas tardes, el miedo está en la mente, la valentía en el corazón. Yo creo que ambas están en la mente. Sí, bueno, a ver, somos una totalidad corpórea. Ajá. No solo somos mente ni corazón, somos todo. Hay una memoria celular. Esa memoria recorre la sangre. Nuestra querida Scarlett Arámbula en sintonía. Ella dice, con miedo pero pa'lante. Así es. Bueno, y si no yo la arrastro, ella lo sabe. Saludos, Scarlett. Nos hace falta en cabina que nos acompañas. A ver, lo importante es, reconozco el miedo y una vez que reconozco el miedo, ¿qué hago con él? Estoy hablando del miedo que no es ese impulso de momento cuando la amenaza es inminente. No. Estoy hablando de ese otro que me produce angustia. ¿Qué hago con él? Que es un miedo irracional, se podría decir. También es irracional porque me desperté. Ay, estoy angustiado. Porque es racional ver un gentío que lo viene a atacar a uno y tener miedo, eso es racional, o sea. No, pero es que no pasa por el pensamiento, por eso es que es irracional. Claro, es que el reptil no piensa, actúa y sale corriendo. Eso. Pero al regreso, bueno, pues tenemos los últimos tips y una información importante acerca de justamente qué es la realidad versus la fantasía. Ah, sí. Ya venimos. Ya regresamos con más de Sin Estrés, su revista en RCR. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si quieres refrescarte, llégate a Coco Factory y pide tu agua de coco bien fría para tomarla o llevarla y disfrútala. El coco disminuye los triglicéridos, es bactericida, laxante, hepatoprotector, o sea, 100% saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua bomba de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos, no hay paraíso. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Hacemos un alto en la rutina, a respirar y disfrutar. Estás en Sin Estrés. Así es, estamos en la parte final del programa. Un saludo para Manuel Vaca desde Nueva York, quien es un ecuatoriano de Guayaquil. Nos dice saludos, hermanos venezolanos. Carlos por acá nos dice saludos desde Orlando. Todos los días las escucho. Muchísimas gracias por escucharnos. Aquí hay una pregunta bien interesante y dice: felicita a Bolívar. ¿Cómo puedo regular el miedo en los adolescentes en la escuela? ¿Me pueden ilustrar con un ejemplo? A ver, la palabra regular a mí no me gusta. Más bien puedes... ¿manejar? Favorecer que se den cuenta. Lo importante es que el adolescente o cualquier persona se dé cuenta a qué le tiene miedo y si ese miedo es algo inminente, algo que está ocurriendo aquí y ahora o no. Es un miedo a una cosa que va a pasar y está en su imaginación. Entonces lo primero es que se dé cuenta que le tiene miedo a algo que no ha sucedido y que puede hacer el hoy, ¿sí?, para que no suceda aquello fatal o para estar preparado para cuando suceda eso fatal. Yo tengo un taller que es para adolescentes, el miedo es la señal. El miedo es la señal de que hay algo que tú necesitas hacer para que te vaya mejor, por ejemplo. ¿Sí? Lo importante es que se den cuenta. Allí vemos. Bueno, Carlos Milano nos hace, si quiere, un resumen de lo que hemos conversado. Dice: el miedo es una emoción primitiva que tenemos humanos y mamíferos. Bueno, nosotros somos mamíferos. Es parte de nuestro componente genético. A veces ayuda a sobrevivir, otras puede obstruir si no se maneja adecuadamente. Matei Ortega nos dice: buenas tardes. Lo que realmente le tengo miedo es que mis hijos no puedan volver a su amada Venezuela. Por este motivo, el sábado va para la calle. Vamos para la calle. Ah, ¿ves? Entonces, este es un oyente que sale, que actúa, que ante el miedo dice: yo participo. Bueno, y esa es una manera... Y ese es mi granito de arena. Pues, y es una manera bastante madura, crecida, de, bueno, atender eso que me está afectando. Manuel Fernández nos manda un saludo desde Canarias y Ever Guevara desde Ecuador. Pero bueno, precisamente yo enlazo esto del miedo, este miedo irracional o este miedo irreal, este miedo neurótico a la fantasía, con aquello de cómo empezamos nosotros desde la sanidad precisamente a discernir qué es realidad y qué es fantasía. Y para eso es precisamente el ciclo con el que abre este año gestando el ciclo de cineforos. Sí, cineforos en el trasnocho cultural Cines Paseo, a las 10 de la mañana. Esta vez vamos a empezar este domingo, el domingo 3 de febrero, porque el sábado vamos a estar en la calle. Entonces el domingo nuestro cineforo es estando con la película La vida es bella. Y vamos a hablar de fantasía o realidad. ¿Qué es lo que tú estás viviendo? ¿Es verdad lo que estás viviendo? ¿No es verdad? El miedo es una sensación solamente, es verdad, es mentira. ¿Qué hacer con eso? Con las emociones en tiempos de crisis. Y lo vamos a hacer alrededor de esta película, La vida es bella, del director italiano. Esa es una película que mueve todas las emociones. Además que lo estamos haciendo honrando a los caídos en el Holocausto. A esos mártires que nos recuerdan las cosas que no deben ocurrir. Es así, es así. Sí, que la tiranía no puede formar parte de la vida de la humanidad. Entonces, por eso estamos iniciando con La vida es bella. Los invitamos a que estén antes de las 10 de la mañana para que adquieran sus entradas allí en las taquillas del cine. ¿Qué otra cosa?
importante, y eso lo repito nuevamente, generalmente es los sábados, primer sábado de cada mes, pero este mes en particular, en febrero, por razones de la tarea que tenemos todos, pues se pasa al domingo 3, el domingo 3 de febrero a las 10 de la mañana. Es este domingo, pasado mañana, pasado mañana. Y bueno, es una manera también de esas burbujas de bienestar de las que hablamos. El sábado vamos a estar en la calle y el domingo pues vamos a estar en Trasnocho apoyando a este complejo cultural que nos da apoyo psicoemocional con arte. Y bueno, van a estar apoyando a Gestando, que es esta organización que yo dirijo. Y bueno, y usted se va a sentir sabroso en ese cineforo. Primero la película y luego un análisis por especialistas sobre ¿realidad o fantasía? ¿Qué hago con este miedo que siento? Mira, por acá te estamos dando ya un tema para desarrollar próximamente, y es Carmen Castro vía Twitter. Nos dice, ¿qué me puede decir de las pesadillas? ¿Cómo las puedo evitar? ¿Estarán asociadas al miedo? Ah, muy bien, vamos a hablar de eso, ¿viste? Pero no hoy. No, hoy pues se nos acabó el tiempo. Ya de hecho tenemos que entregar, pues por supuesto, ya toda la gente muy pendiente de lo que nos va a decir Neomar, nos va a decir Daniel esta tarde. Una vez más, Rebeca, bueno, felicitar este aniversario, este primer año de Gestando en la radio. Yo estoy segura, bueno, que esto es una alianza que permanece en el tiempo. Y por supuesto seguiremos celebrando y acompañarlos a Gestando y a todas las iniciativas que en alianza también con el CENAIF se van desarrollando a lo largo del año. Bueno. Por ahí hay varias cosas, está Sexo, Amor y Fantasía, está el Grupo de Bienestar, de los cuales por supuesto hemos hablado en otras ocasiones, pero siempre es bueno recordarla. Sí, Rebeca. Por las redes, @Gestando una nueva vida en Instagram. A mí también me pueden conseguir Rebeca Gómez Q por Instagram. Y Rebeca Gómez en Facebook. Tenemos consulta online. Bueno, tenemos una gran cantidad de productos, de servicios para el bienestar que no da tiempo de decirlas todas por acá, pero nos pueden localizar el próximo jueves o por las redes sociales. Así es. Gracias por la audiencia. Gracias, Verónica. Muchísimas gracias por estar acá a nuestro lado y apoyándonos en todas estas cosas y en tomar decisiones con mayor precisión, si se quiere. Bueno, amigos, se nos ha agotado el tiempo por hoy. Nos despedimos, sí, lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción de este espacio Juliet Córdoba, que mañana Dios mediante se incorpora con nosotros, en los controles Ian Martínez, mi querido Bururú, y quien les habló como cada tarde, de lunes a viernes y de 3 a 4 de la tarde, Verónica Oliveros. Nos escuchamos nuevamente mañana. Mañana tengo sorpresa. RCR presentó Sin Estrés con Verónica Oliveros, solo por RCR 750 AM. RCR presentó Sin Estrés, una producción nacional independiente de Verónica Oliveros, certificado número 28670, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo va dirigido a niñas, niños y adolescentes. La Fundación Bancaribe para la Ciencia y la Cultura